Epílogo. El Imperio Bizantino y las curiosidades de Roma. Finalmente, la influencia romana en el derecho, la cultura y la política sigue siendo visible en la civilización occidental. El concepto de ciudadanía, el gobierno representativo y la arquitectura pública tienen sus raíces en Roma. Su historia es un puente entre el mundo antiguo y el moderno. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino, continuó existiendo con fuerza durante casi 1000 años. Su capital, Constantinopla, se convirtió en un centro político, económico y cultural de gran importancia, manteniendo vivo el legado romano. El Imperio Bizantino, con una administración centralizada y una economía robusta, alcanzó su máximo esplendor bajo Justiniano, y quien intentó reconquistar Occidente y codificó el derecho romano en el Corpus Juris Civilis. A pesar de constantes guerras y la devastadora Cuarta Cruzada, la cultura bizantina floreció, preservando el conocimiento antiguo y transmitiéndolo a Europa. Finalmente, en 1453, la caída de Constantinopla ante los otomanos marcó el fin de este imperio, pero su influencia persistió. El Imperio Romano fue una civilización llena de aspectos fascinantes. Su ingeniería avanzada creó acueductos y carreteras que aún se conservan. Su red vial de más de 400.000 kilómetros facilitó el comercio y el movimiento militar. El denario sirvió como moneda estándar durante siglos, y los baños públicos eran centros sociales, además de higiénicos. Los gladiadores, no siempre esclavos, buscaban fama y fortuna en combates reglados. La religión romana integró dioses de pueblos conquistados, y el latín dio origen a las lenguas romances. Su sistema legal, con conceptos como la presunción de inocencia, influyó en los códigos modernos. El arco y la bóveda permitieron construir maravillas como el Coliseo y el Panteón. Su dieta era variada, y sus legiones autamenci entrenajados eran tanto guerreros como constructores. El calendario juliano, introducido por César, es la base del nuestro, y sus avances en saneamiento, como la cloaca máxima, fueron revolucionarios. Si este viaje por la historia completa del Imperio Romano te ha ayudado a relajarte y aprender, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Acompáñanos en futuras exploraciones de las civilizaciones que dieron forma a nuestro mundo. Buenas noches. Constantino fomentó la construcción de iglesias y promovió la organización de la Iglesia cristiana. Convocó el Concilio de Nicea en 325 para resolver disputas doctrinales. Este concilio definió dogmas centrales y fortaleció la unidad religiosa. Su influencia en la Iglesia fue decisiva. El emperador también apoyó a obispos y promovió la moral pública según principios cristianos. Sus leyes reflejaron esta nueva orientación, afectando temas familiares y sociales. Así, el cristianismo dejó de ser solo una religión para convertirse en base del Estado. Esta unión perduró siglos. Sin embargo, Constantino mantuvo tradiciones paganas y el culto imperial para no alienar a todos. Su reinado fue de transición, equilibrando elementos antiguos y nuevos. La coexistencia religiosa fue compleja, pero permitió evitar conflictos mayores. La adaptación fue clave para la supervivencia. En el plano militar, Constantino reorganizó las legiones y reforzó las fronteras. Creó tropas móviles para responder rápidamente a las amenazas. Además, mejoró las defensas en puntos vulnerables del imperio. La seguridad fue prioridad para sostener su autoridad. El emperador enfrentó desafíos familiares y políticos, incluyendo rebeliones y conspiraciones. Supo manejar con habilidad la sucesión, designando a sus hijos como coemperadores. Esto creó un sistema de gobierno familiar que influyó en el futuro del imperio. Su dinastía tuvo éxito inicial. Constantino murió en 337, dejando un imperio transformado. Sus reformas cambiaron para siempre la estructura política, religiosa
y social. Fue un puente entre la Roma clásica y el mundo medieval cristiano. Su legado moldeó Europa durante siglos. El impacto de Constantino no solo fue político, sino cultural y espiritual. Bajo su mandato, el cristianismo pasó de ser perseguido a religión dominante. Esta transformación tuvo repercusiones en el arte, la ley y la identidad romana. Fue un cambio radical en la historia. Su figura es recordada como un emperador visionario y pragmático. Supo adaptar el imperio a las nuevas realidades y desafíos de su tiempo. La historia le reconoce como uno de los líderes más influyentes de Roma. Su nombre sigue siendo sinónimo de cambio profundo. Capítulo 12. El declive del Imperio de Occidente. El Imperio Romano de Occidente comenzó su lento declive a partir del siglo III. Las presiones internas y externas minaron su capacidad para sostenerse. Problemas económicos, sociales y militares se combinaron para debilitar la estructura del imperio. La pérdida de territorios fue un signo claro de su crisis. Las invasiones de pueblos germánicos se intensificaron, especialmente de los visigodos, vándalos y hunos. Estos grupos presionaban las fronteras occidentales con fuerza creciente. En el año 410, Roma fue saqueada por primera vez en siglos. Este evento impactó profundamente en la psicología del imperio. El saqueo de Roma fue llevado a cabo por Alarico, líder de los visigodos. Aunque la ciudad no era ya la capital política definitiva, su importancia simbólica era enorme. Este golpe evidenció la vulnerabilidad de Occidente frente a los pueblos bárbaros. El imperio ya no podía proteger sus núcleos fundamentales. Las dificultades económicas también eran graves. La agricultura declinó, las ciudades perdieron población y el comercio se redujo notablemente. La inflación y los impuestos excesivos agravaban la crisis. La infraestructura se deterioraba sin mantenimiento adecuado, lo que impactó en la vida diaria. La división administrativa entre Oriente y Occidente dificultó la ayuda mutua. Mientras Oriente prosperaba, Occidente luchaba por mantener sus fronteras. La capital occidental se trasladó a Rávena, menos expuesta, pero con menos prestigio. Esto reflejaba la pérdida de poder real en Occidente. Los emperadores occidentales eran cada vez más débiles, a menudo títeres de generales bárbaros. La autoridad imperial era cuestionada y muchas veces ignorada. Las luchas internas por el trono desgastaban aún más el imperio. La estabilidad política era casi inexistente. En el siglo V, la llegada de Atila y los hunos agravó la situación. Aunque no lograron conquistar Roma, su avance sembró el caos en las provincias. Los pueblos germánicos aprovecharon para asentarse en territorios romanos. La presión externa ya no podía ser contenida con eficacia. La caída final del Imperio de Occidente se suele fechar en 476 después de Cristo, con la deposición de Rómulo Augustulo. Este joven emperador fue depuesto por Odoacro, líder bárbaro. Este hecho simbolizó el fin oficial del poder imperial en Occidente. Sin embargo, la administración romana ya había desaparecido antes. A pesar de su caída política, la cultura romana sobrevivió en las regiones ocupadas. Las leyes, la lengua y las tradiciones se mantuvieron, influyendo en los nuevos reinos. La Iglesia Católica desempeñó un papel clave en conservar el legado romano. Fue un puente entre la antigüedad y la Edad Media. Los invasores germánicos adoptaron muchas estructuras romanas para gobernar. Esto facilitó la transición y permitió cierta continuidad. Así, la romanización influyó en la formación de las futuras naciones europeas. La fusión de culturas creó nuevos sistemas políticos y sociales. Las ciudades occidentales perdieron gran parte de su importancia económica y demográfica. La ruralización se generalizó y la vida urbana cambió radicalmente. Este proceso marcó el paso hacia la Edad Media en Roma, aunque aún presente, dejó de ser el centro del mundo. El declive de Occidente contrastó con el auge del Imperio Romano de Oriente. Constantinopla se consolidó como la gran capital. La supervivencia del Imperio bizantino
fue posible gracias a reformas y a una situación más estable. Esta división condicionó la historia europea por siglos. En resumen, el declive de Occidente fue producto de múltiples factores combinados. La decadencia interna y la presión externa crearon un círculo vicioso. La imposibilidad de adaptarse completamente a los cambios aceleró la caída. Fue un proceso largo y complejo, no un evento repentino. Este capítulo marca el fin de una era y el inicio de otra en la historia mundial. La caída del Imperio Romano de Occidente es uno de los hitos más significativos. Su estudio permite entender la transición de la Antigüedad a la Edad Media. En una época de grandes transformaciones, se abría paso. Capítulo 10. Crisis. Reformas y el Imperio dividido, el siglo III. Después de Cristo, fue un periodo crítico para Roma, conocido como la crisis del siglo III. El imperio enfrentó amenazas externas simultáneas y profundas dificultades internas. Guerras civiles, crisis económicas y plagas debilitaron la estabilidad de Roma. La supervivencia del imperio pendía de un hilo. Las invasiones de pueblos germánicos, así como los ataques de los sasánidas en el este, presionaban las fronteras. Las legiones se dispersaban para hacer frente a múltiples frentes. Esta situación agotó los recursos militares y económicos de Roma en la defensa del imperio. Se volvió insostenible. Además, la inflación y la devaluación de la moneda complicaron la economía. El comercio se redujo y la producción agrícola sufrió. Los impuestos aumentaron, generando descontento en la población y en las provincias. La cohesión social comenzó a resquebrajarse. Los emperadores de esta época, llamados emperadores soldados, solían ascender al poder por medio de la fuerza. Su gobierno era breve y marcado por la violencia. Muchos murieron en conflictos o fueron asesinados. La sucesión imperial se volvió caótica y violenta. Para responder a esta crisis, Diocleciano asumió el poder en 284 después de Cristo y realizó reformas profundas. Dividió el imperio en dos partes administrativas, Oriente y Occidente. Esta división buscaba una gestión más eficiente y una defensa más organizada. Se estableció una tetrarquía para gobernar. La tetrarquía consistía en 2 Augustos y 2 Césares, compartiendo el poder. Esto permitió una supervisión más cercana de las provincias y del ejército. Además, Diocleciano reorganizó el sistema tributario para aumentar ingresos. Sus reformas fortalecieron temporalmente al imperio. Diocleciano también reformó el ejército, incrementando su tamaño y reorganizando las unidades. Fortaleció las fronteras con nuevas fortificaciones y tropas permanentes. La presencia militar se hizo más visible en las zonas conflictivas. Estos cambios retrasaron el colapso. Sin embargo, la tetrarquía tuvo dificultades internas y rivalidades entre sus líderes. Constantino, uno de los Césares, emergió como figura dominante tras la abdicación de Diocleciano. La unidad imperial quedó en manos de Constantino, quien continuó las reformas y unificó nuevamente el poder. Constantino trasladó la capital imperial a Bizancio, que renombró como Constantinopla. Esta decisión fortaleció el dominio romano en el este y fue estratégica para el control del Mediterráneo. La ciudad se convirtió en un centro político y cultural clave. Roma perdió protagonismo. Las reformas económicas y militares continuaron bajo Constantino y sus sucesores. El Imperio Oriental mantuvo su vigor, mientras el occidental enfrentaba mayores dificultades. La presión bárbara en Occidente aumentó y las instituciones comenzaron a debilitarse. La división entre Oriente y Occidente no solo fue administrativa, sino también cultural y política. Mientras el este adoptaba el griego y el cristianismo crecía, el oeste mantenía tradiciones latinas. Estas diferencias complicaron la cooperación y el apoyo mutuo. La crisis del siglo III y las reformas consiguientes marcaron un antes y un después en la historia romana. Pusieron fin a la etapa clásica del imperio y dieron paso a un modelo más autoritario y centralizado. Las transformaciones fueron profundas
y duradera. El imperio dividido sobrevivió varios siglos, pero nunca recuperó totalmente su antiguo esplendor. La capacidad de adaptación permitió la pervivencia de Roma, especialmente en el este. El ocaso del Imperio de Occidente estaba ya en marcha. Estas décadas de crisis y reformas son clave para entender la evolución de Roma. La historia mostró cómo un sistema milenario enfrentó sus límites y buscó soluciones. Fue un periodo de transformación que definiría el futuro de Europa. Capítulo 11. Constantino y el nuevo rumbo de Roma. Constantino y el Grande es una figura fundamental en la historia del Imperio Romano. Ascendió al poder tras la crisis de la tetrarquía, logrando unificar nuevamente el imperio. Su gobierno marcó un giro decisivo en la política, religión y organización imperial. Fue el primer emperador romano en abrazar el cristianismo. En el año 312, antes de la batalla del Puente Melvio, Constantino tuvo una visión que le motivó a adoptar el símbolo cristiano. Su victoria sobre Magencio consolidó su autoridad y le permitió ser único emperador en Occidente. Poco después, con la muerte de Licinio, se convirtió en gobernante de todo el imperio. Una de sus acciones más trascendentales fue el Edicto de Milán en 313 a.C. Decreto otorgó libertad de culto a los cristianos y puso fin a las persecuciones. La religión cristiana pasó a tener protección oficial, lo que transformó la sociedad romana. Esto facilitó la expansión y consolidación del cristianismo. Constantino también impulsó reformas administrativas para fortalecer el gobierno imperial, redujo la corrupción y reorganizó la administración provincial. Además, aumentó el control sobre el ejército y el aparato burocrático. Estas medidas buscaban estabilizar un imperio que aún enfrentaba desafíos internos y externos. La fundación de Constantinopla, en 330, fue otro hito de su mandato. La antigua Bizancio fue transformada en una nueva capital imperial. Esta ciudad estaba estratégicamente ubicada para controlar el este y servir como bastión contra enemigos. Constantinopla se convirtió en centro político, militar y cultural. El cambio de capital implicó un desplazamiento del poder hacia el este, que tendría consecuencias a largo plazo. Roma perdió protagonismo mientras Constantinopla floreció como la nueva Roma. La ciudad fue diseñada con gran lujo y planificación urbanística. Era símbolo de un imperio renovado. Antonino Pío, quien sucedió a Adriano, mantuvo la estabilidad y prosperidad del imperio. Su reinado fue uno de paz interior, con pocas guerras y buen manejo financiero. Fomentó la justicia y mejoró la calidad de vida de los ciudadanos romanos provinciales. Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, fue el último de esta dinastía. Su reinado estuvo marcado por guerras en las fronteras y dificultades internas. A pesar de ello, escribió sus Meditaciones, un legado filosófico de gran valor. Su liderazgo fue firme y reflexivo. Durante estos siglos, el imperio disfrutó de la llamada época dorada. La Pax Romana continuó con una administración eficiente y una economía floreciente. La cultura y la filosofía alcanzaron altos niveles de desarrollo. Roma era una civilización poderosa y avanzada. La sucesión, mediante adopción, permitió seleccionar gobernantes competentes. Esta práctica evitó en muchos casos luchas sangrientas por el poder. El sistema funcionó hasta la muerte de Marco Aurelio, cuando su hijo Cómodo heredó el trono. Este cambio trajo nuevas dificultades. La dinastía antonina fue símbolo de gobierno justo y eficaz. Sus emperadores combinaron poder militar con sensibilidad social, fortalecieron las instituciones y promovieron el respeto al derecho. Roma vivió un periodo de estabilidad y crecimiento. Sin embargo, hacia el final de esta época, se comenzaron a notar signos de agotamiento. Las fronteras requerían más atención militar y recursos crecientes. Las tensiones internas, aunque contenidas, comenzaron a aflorar. El imperio debía prepararse para nuevos retos. Las dinastías Flavia y Antonina marcaron un ciclo importante en la historia romana. Representaron
la culminación del modelo imperial clásico. Su legado perduró en la organización política, social y cultural. Fue una etapa fundamental para el futuro del imperio. Capítulo 9. A las fronteras amenazadas. Y el ejército romano. Las fronteras del imperio romano eran extensas y vulnerables, abarcando desde Britania hasta el Medio Oriente. La defensa constante requería un ejército bien organizado y disciplinado. Los límites naturales, como ríos y montañas, no siempre eran suficientes para detener invasiones. Roma debía mantener una presencia militar fuerte. El ejército romano era la columna vertebral del imperio. Formado por legiones de soldados profesionales, estaba altamente entrenado y equipado. Además de combatir, los soldados construían fortificaciones, caminos y acueductos. La disciplina y la organización eran claves para el éxito romano. Las amenazas en las fronteras variaban según la región. En el norte, los pueblos germánicos y los celtas realizaban incursiones frecuentes. En el este, los partos y luego los sasánidas representaban enemigos poderosos. Al sur, en África, se enfrentaban tribus del desierto y piratas. La diversidad geográfica planteaba retos distintos. Para contener estas amenazas, Roma desarrolló una red de fortalezas y guarniciones. Los límites fronterizos se reforzaron con murallas, como el Muro de Adriano, en Britania. Estas barreras servían para controlar el movimiento y alertar de ataques. La logística militar era esencial para mantener la paz. Las legiones romanas eran móviles y adaptables. Podían desplazarse rápidamente para responder a conflictos o rebeliones. Además, la estructura jerárquica permitía un mando eficaz en campañas extensas. Los generales romanos destacaban por su estrategia y táctica en el campo de batalla. Durante los siglos II y III, las fronteras se vieron cada vez más amenazadas. Las presiones de pueblos bárbaros aumentaron y las incursiones se volvieron más frecuentes y organizadas. Roma tuvo que dedicar mayores recursos para mantener el control. La defensa fronteriza absorbió gran parte del presupuesto. Los soldados romanos no solo defendían, sino que también colonizaban y romanizaban las regiones fronterizas. Se establecían asentamientos donde se difundían costumbres, lengua y leyes romanas. Esto ayudó a integrar a las poblaciones locales y a asegurar la lealtad al imperio. La frontera era una zona de contacto cultural. La recluta de soldados también cambió con el tiempo. Inicialmente, solo ciudadanos romanos servían en las legiones. Más tarde, se permitieron provinciales y aliados, aumentando la diversidad en las filas. Esto fortaleció el ejército, pero también complicó la cohesión interna. La identidad romana evolucionaba. Las legiones enfrentaron grandes conflictos, como las guerras marcomanas y las campañas contra los partos y los germanos. Estas guerras fueron largas y costosas, agotando recursos y vidas. A pesar de las dificultades, Roma logró mantener sus fronteras durante varios siglos. La resistencia era enorme. Sin embargo, la presión constante provocó desgaste y vulnerabilidad. Algunos generales aprovecharon la situación para usurpar el poder. La lealtad de las tropas a sus comandantes, más que al Estado, generó crisis políticas. El ejército se convirtió en un actor clave en la política imperial. En el siglo III, la llamada crisis del siglo III mostró la fragilidad de la defensa romana. Invasiones simultáneas, rebeliones internas y problemas económicos afectaron al imperio. Se hicieron necesarias reformas profundas para evitar el colapso. La seguridad de las fronteras estaba en riesgo. El emperador Diocleciano implementó reformas militares y administrativas para reforzar el imperio. Dividió el territorio y creó una estructura militar más eficiente. Fortaleció las guarniciones y aumentó el número de soldados. Estos cambios buscaron contener las amenazas crecientes. A pesar de los esfuerzos, las invasiones bárbaras continuaron en los siglos siguientes. Los visigodos, vándalos, unos y otros pueblos cruzaron las fronteras con fuerza. La caída del Imperio Romano de Occidente estuvo estrechamente ligada a esta presión
externa. La defensa fronteriza no fue suficiente. El ejército romano fue pieza clave en la prolongación de la vida del imperio. Su capacidad para adaptarse y resistir permitió mantener la unidad durante siglos. Sin embargo, las crecientes amenazas y problemas internos agotaron sus fuerzas. Las fronteras amenazadas reflejaron las dificultades del poder romano. La sucesión imperial seguía siendo un gran problema. Sin reglas claras, el trono pasaba por intrigas, asesinatos y golpes de estado. La dinastía Julio-Claudia terminó con Nerón, dejando un vacío de poder. Este vacío abrió la puerta a nuevas luchas internas y cambios. Este ciclo de emperadores evidenció la importancia de la figura del príncipe. Su carácter y decisiones influían directamente en el destino de todo el imperio. La relación con el Senado y el pueblo podía mejorar o deteriorar la estabilidad. Así, el poder absoluto era tanto una fuerza como una amenaza. La propaganda imperial intentó mitigar los daños a la imagen de Romance, promovió la idea de continuidad y grandeza eterna. Los escritores y artistas oficiales exaltaron a los emperadores más favorables. Mientras tanto, la población vivía entre el miedo y la esperanza. Finalmente, el periodo de Calígula a Nerón fue un capítulo oscuro, pero fundamental. Demostró que el poder absoluto sin controles era peligroso. La lección quedó para los gobernantes posteriores, que buscaron estabilizar el imperio. La historia romana continuaba siempre en transformación. Capítulo 7. El año de los 4 emperadores. El año 69 después de Cristo fue uno de los más turbulentos de la historia romana, conocido como el año de los 4 emperadores. Tras la muerte de Nerón en el 68, Roma entró en una crisis política sin precedentes. La sucesión del trono imperial estuvo marcada por la lucha violenta entre generales y políticos. El primer emperador en ese año fue Galba, un veterano general que había sido gobernador de Hispania. Al llegar a Roma fue recibido como salvador tras el caos de Nerón. Sin embargo, su gobierno pronto perdió apoyo por su dureza y medidas impopulares. El Senado y el pueblo comenzaron a desconfiar de él. En la impopularidad de Galba llevó a que la guardia pretoriana conspirara contra él. Fue asesinado en enero del 69 por Otón, un noble ambicioso que buscaba el poder. Otón intentó consolidar su gobierno rápidamente, pero enfrentó oposición interna y externa. Su reinado fue breve y problemático. El rival más fuerte de Otón fue Vitelio, un general con gran apoyo en las legiones del Rin. Vitelio fue proclamado emperador por sus tropas y marchó sobre Roma en la batalla decisiva. Las fuerzas de Otón fueron derrotadas y él se suicidó. Vitelio asumió el poder en medio del caos. Vitilio intentó pacificar el imperio, pero no logró ganarse al Senado ni a las provincias orientales. Su gobierno se caracterizó por la violencia y el favoritismo hacia sus soldados. La reputación de Roma se deterioró y la inestabilidad aumentó rápidamente. Los rumores de su debilidad crecían. Mientras tanto, en la provincia de Siria, otro general emergió con fuerza. Vespasiano, con gran experiencia militar, había liderado campañas en Judea contra las revueltas. Sus tropas lo proclamaron emperador y comenzó una marcha hacia Roma. En su ascenso, era apoyado por el Senado y la nobleza. Vespasiano representaba la estabilidad y el retorno al orden. Tras años de descontrol, su entrada en Roma se produjo después de una guerra civil breve pero intensa. Vitelio fue capturado y ejecutado por las fuerzas de Vespasiano. Así el general sirio se convirtió en el 4º emperador del año. El reinado de Vespasiano significó el fin de la crisis y el inicio de una nueva dinastía, la Flavia. Su gobierno restauró la autoridad imperial y la confianza del Senado. Estableció reformas administrativas y militares para evitar futuros colapsos. También apoyó la reconstrucción de infraestructuras. Durante su mandato, Vespasiano consolidó el poder central
y reprimió las rebeliones en las provincias, promovió la estabilidad económica y fortaleció el ejército. También impulsó obras públicas, como la construcción del Coliseo. Roma comenzó a recuperarse tras años de convulsión. El año de los 4 emperadores mostró las debilidades del sistema de sucesión romana. La falta de reglas claras llevó a la guerra civil y a la intervención militar directa. La lealtad de las legiones se convirtió en el factor decisivo para acceder al poder. Esto marcó un cambio en la dinámica política. La crisis reveló la fragilidad de la estructura imperial cuando la figura central faltaba. Sin un heredero designado, la ambición personal y el poder militar determinaron el destino del imperio. La intervención de Vespasiano cambió esa tendencia al restaurar un gobierno estable y duradero. El año 69 después de Cristo fue un ejemplo de cómo Roma pudo sobrevivir a la desestabilización interna. La resistencia de sus instituciones y la habilidad política de algunos líderes evitaron su caída. La transición a la dinastía Flavia significó un nuevo capítulo en la historia imperial. Este periodo dejó lecciones importantes sobre el equilibrio entre poder militar y político. Mostró la importancia de mantener la estabilidad para la prosperidad del imperio. La historia continuaba, pero el caos del 69 quedaba atrás como una advertencia. Capítulo 8. La dinastía de los Flavios y los Antonin. La dinastía Flavia comenzó con Vespasiano tras el turbulento año 69 después de Cristo. Vespasiano restauró la estabilidad en Roma y fortaleció el poder imperial tras años de caos. Su gobierno se caracterizó por la reconstrucción y la consolidación del Estado. Promovió la recuperación económica y la disciplina militar. Uno de sus grandes proyectos fue la construcción del Coliseo, símbolo de la grandeza romana. Esta monumental obra representaba el poder y la cultura de Roma. Además, Vespasiano implementó reformas fiscales para estabilizar las finanzas imperiales. Mantuvo una relación firme, pero respetuosa con el Senado. Tito, hijo de Vespasiano, le sucedió, y es recordado por su habilidad militar y su gobierno breve, pero eficiente. Lideró la conclusión de la guerra contra Jerusalén, culminando con la destrucción del Segundo Templo en el 70 después de Cristo. Su reinado fue también marcado por desastres naturales, como la erupción del Vesubio. Domiciano, hermano de Tito, fue el último de la dinastía Flavia. Su gobierno fue autoritario y centralizado, con enfrentamientos constantes con el Senado. Aunque logró estabilidad y reformas administrativas, su reinado terminó con su asesinato en el 96. Después de Cristo, su muerte abrió paso a una nueva era. La dinastía Antonina se inició con Nerva, quien fue elegido por el Senado para asegurar la transición pacífica. Nerva implementó reformas sociales y promovió la adopción como sistema para la sucesión imperial. Esto permitió elegir a los mejores candidatos sin vínculos familiares directos. Trajano, sucesor de Nerva, es considerado uno de los mejores emperadores romanos. Bajo su mando, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial, incluyendo la conquista de Dacia. Fue un líder militar y administrador ejemplar, que promovió infraestructuras y el bienestar general. Adriano, sucesor de Trajano, centró su política en consolidar y defender las fronteras del imperio. Construyó el famoso Muro de Adriano en Britania para protegerse de invasiones bárbaras. Su gobierno fue pacífico, fomentó las artes y la cultura, y fortaleció la administración provincial. En el ámbito cultural, la literatura y las artes alcanzaron un esplendor notable. Poetas como Virgilio, Horacio y Ovidio crearon obras que aún se estudian. La filosofía, influenciada por el estoicismo, promovió valores de virtud y deber. Roma se convirtió en un centro intelectual y artístico. El ejército romano mantuvo la paz y defendió las fronteras con rigor. Las legiones eran profesionales, disciplinadas y bien equipadas. No solo combatían, sino que también construían infraestructuras y asentamientos. La presencia militar aseguraba la lealtad de las provincias y el orden interno. En la sociedad romana,
La vida cotidiana mostró mejoras. El acceso al agua potable, baños públicos y entretenimiento estaba al alcance de muchas personas. Los circos, teatros y baños eran espacios comunes para el esparcimiento. A pesar de las desigualdades, la calidad de vida mejoró para una gran parte de la población. Las provincias jugaron un papel crucial en la economía del imperio. La agricultura se modernizó y se exportaban cereales, vino y aceite. Las ciudades provinciales crecieron con nuevas infraestructuras y servicios. Muchas élites locales adoptaron costumbres romanas y colaboraron con el gobierno central. La religión continuó siendo un pilar, aunque se fueron incorporando cultos orientales. El culto al emperador se expandió como un elemento de unidad política. Sin embargo, Roma mantuvo su tradición politeísta durante parte de este tiempo. Los festivales religiosos eran eventos sociales importantes. Las relaciones diplomáticas y militares permitieron incorporar nuevos territorios sin grandes conflictos. La diplomacia romana utilizó matrimonios, alianzas y concesiones para mantener la paz. Solo se desataron guerras puntuales para reprimir rebeliones o defender fronteras. La Pax Romana fue una era de equilibrio. Las élites romanas gozaron de un alto nivel de vida. Las villas campestres y la vida urbana demostraban su poder y riqueza. Los senadores y ecuestres influían en la política y economía. Sin embargo, la brecha con los sectores populares se mantenía, generando tensiones ocultas. Los esclavos seguían siendo una parte fundamental de la economía. Realizaban trabajos domésticos, agrícolas y en la construcción. Las rebeliones de esclavos, aunque esporádicas, fueron reprimidas con dureza. La esclavitud era aceptada socialmente, pero su costo humano era enorme. A pesar de la estabilidad, el imperio enfrentó desafíos internos. La corrupción, las luchas por el poder y la presión demográfica crecían lentamente. Sin embargo, estos problemas no amenazaron la estructura política hasta varios siglos después. La Pax Romana fue un oasis en medio de una historia turbulenta. En resumen, la Pax Romana fue la época en que Roma alcanzó su máximo esplendor. La combinación de paz, prosperidad, cultura y poder militar la hizo única. Este periodo sentó las bases para la influencia duradera de Roma en el mundo occidental. Fue el gran legado de Augusto y sus sucesores. Capítulo 6 en locura y poder de Calígula a Nerón. Después de Augusto y Tiberio, el Imperio Romano enfrentó una serie de emperadores controvertidos. Calígula, que gobernó entre 37 y 41 después de Cristo, es recordado por su comportamiento errático y tiránico. Su corto mandato estuvo marcado por excesos, crueldad y caprichos impredecibles. Aunque algunas fuentes pueden exagerar, su reinado fue profundamente problemático. Calígula comenzó bien, ganándose el apoyo popular tras años de represión bajo Tiberio, pero pronto mostró señales de desequilibrio mental y absoluto despotismo. Se le atribuyen actos como declarar su divinidad y maltratar a senadores y aliados. Ordenó construcciones extravagantes y derrochó recursos del Estado sin control. Su reinado terminó violentamente cuando fue asesinado por sus propios guardias pretorianos. La conspiración buscaba poner fin a su locura y restaurar algo de estabilidad. Tras su muerte, Claudio, tío de Calígula, fue proclamado emperador. Claudio sorprendió por su inteligencia y eficiencia, a pesar de su fama previa de debilidad. Claudio expandió el imperio con conquistas en Britania y reorganizó la administración romana, implementó reformas judiciales y mejoró la infraestructura. Aunque tuvo problemas familiares, gobernó con relativa estabilidad. Su reinado significó un respiro tras la tormenta causada por Calígula. Su sucesor fue Nerón, quien ascendió al poder en el 54 después de Cristo, siendo muy joven y bajo la tutela de su madre, Agripina. Al principio mostró promesas de buen gobernante, pero pronto su reinado se tornó problemático. Su ambición, extravagancia y paranoia
marcaron su mandato. Nerón promovió las artes y la cultura, pero sus excesos financieros llevaron al descontento popular. Fue acusado de persecución contra cristianos y otros grupos minoritarios. Durante su gobierno, Roma sufrió un gran incendio en el 64 después de Cristo, evento rodeado de controversias. Algunos le culparon, aunque las fuentes no son concluyentes. En respuesta al incendio, Nerón implementó planes de reconstrucción con amplias avenidas y edificios públicos. Su estilo arquitectónico influyó en la ciudad, pero también fue criticado por su opulencia. La relación con el Senado y el pueblo se deterioró con el tiempo. La oposición creció, y su poder se debilitó. Nerón enfrentó revueltas y conspiraciones en varias provincias y dentro de Roma. Su comportamiento errático y crueldad aumentaron el temor y rechazo. Finalmente, en el 68 después de Cristo, fue declarado enemigo público por el Senado y perdió el apoyo militar. Prefirió suicidarse antes que ser capturado. Este periodo entre Calígula y Nerón refleja la fragilidad del sistema imperial. La concentración de poder en una sola persona hacía vulnerable al Estado ante la personalidad del gobernante. La locura, el exceso y la tiranía mostraron los riesgos de la autocracia. La estabilidad parecía un ideal difícil de alcanzar. A pesar de estos emperadores problemáticos, Roma no colapsó. El ejército, la administración y las tradiciones resistieron las crisis personales. La ciudad continuó siendo un centro político, cultural y económico fundamental. Las instituciones se adaptaban a las circunstancias extremas. Capítulo 2. Angla República. Y sus luchas internas. Tras la caída de la monarquía, Roma instauró un nuevo sistema basado en el poder compartido. 2 cónsules eran elegidos anualmente para evitar la concentración de poder. El Senado, compuesto por aristócratas, era la verdadera fuerza política detrás de las decisiones. La República nacía con ideales, pero también con conflictos estructurales. Desde el inicio, la lucha entre patricios y plebeyos marcó el rumbo político. Los plebeyos, excluidos del poder, exigieron igualdad de derechos. A través de huelgas y protestas, forzaron concesiones al Senado. Así nacieron los tribunos de la plebe, defensores del pueblo, con derecho a veto. Uno de los logros más importantes fue la Ley de las 12 Tablas. Redactada en el siglo V a.C., estas leyes escritas daban transparencia al derecho romano y limitaban los abusos de los patricios. Aunque imperfectas, sentaron las bases del sistema legal romano. La ley se convirtió en un pilar fundamental de la República. A lo largo del tiempo, Roma expandió su control sobre Lacio, Etruria y Campania. A través de alianzas, guerras y conquistas, consolidó su dominio en Italia. La victoria en las guerras samnitas fortaleció su posición. Con cada paso, Roma tejía una red compleja de control político y militar. El Mayo Ere, desafío de expansión, vino con las guerras púnicas contra Cartago. En la primera guerra púnica, Roma se convirtió en potencia naval y conquistó Sicilia. En la segunda, enfrentó a Aníbal, uno de los mayores estrategas de la historia. Tras años de lucha, Roma venció y dominó Hispania y el Mediterráneo occidental. La expansión trajo riquezas, pero también tensiones internas. Los campesinos que luchaban en las guerras perdían sus tierras y caían en la pobreza. Las élites compraban estos terrenos y usaban esclavos, lo que aumentaba la desigualdad. Roma crecía hacia afuera, pero se fracturaba por dentro. En respuesta a estas desigualdades, surgieron los hermanos Graco, Tiberio y Cayo. Intentaron reformas agrarias para redistribuir tierras y frenar la crisis social. Sus propuestas fueron resistidas por el Senado, que los consideró una amenaza. Ambos murieron violentamente, dejando un legado de inestabilidad. Con el tiempo, el poder de los generales comenzó a eclipsar al de las instituciones. Hombres como Mario y Sila usaron sus ejércitos para imponer su voluntad. Sila marchó sobre Roma y se proclamó dictador,
instaurando un régimen de terror. La República empezaba a mostrar signos de descomposición. Durante estas décadas, Roma también reorganizó su administración provincial. Los gobernadores eran enviados a controlar territorios lejanos, pero muchos abusaban de su poder. La corrupción, el saqueo y los impuestos injustos eran comunes. La distancia entre Roma y sus provincias crecía cada vez más. En lo social, las divisiones se intensificaban. La aristocracia senatorial acumulaba riqueza y prestigio. La clase ecuestre, compuesta por comerciantes y banqueros, exigía mayor participación política. El pueblo urbano, empobrecido, dependía del pan y circo para mantener la calma. La república se sostenía en un equilibrio inestable. En este contexto, surgieron nuevas alianzas políticas informales. El primer triunvirato entre César, Pompeyo y Craso fue un pacto de poder personal. Aunque no era legal, controlaron la república desde las sombras. Era evidente que las viejas instituciones ya no bastaban para gobernar un imperio creciente. Las guerras civiles se volvieron una constante en los últimos años de la república. La ambición personal y la lealtad a los líderes superaba al interés común. Las leyes eran manipuladas o ignoradas según convenía a los poderosos. Roma seguía siendo grande, pero estaba herida desde dentro. En términos militares, el ejército se profesionalizó y se volvió más leal a sus generales que al Estado. Esta transformación facilitó el ascenso de figuras autoritarias. Los soldados esperaban recompensas personales, no solo gloria republicana. La guerra era ya una vía legítima hacia el poder. La república también dejó grandes legados. Su sistema jurídico, sus debates políticos y su visión del derecho influenciaron a siglos posteriores. Pero su rigidez institucional impidió adaptarse a un mundo más amplio. Lo que había nacido como un gobierno de ciudadanos se transformaba en una lucha por el control total. Finalmente, las luchas internas, las reformas fallidas y la ambición de los caudillos marcaron el colapso del sistema. El Senado, una vez símbolo de la autoridad republicana, quedó reducido a un órgano decorativo. Roma necesitaba orden, y ese orden pronto vendría de la mano de un solo hombre. Capítulo 3. El ascenso de Julio César. Julio César nació en el año 100 a.C. en una familia patricia de la gens. Julián, su linaje se remontaba, según la tradición, a Eneas y a la diosa Venus. Aunque noble, su familia no era rica ni poderosa políticamente. Desde joven, César mostró ambición, carisma e inteligencia política. Fue educado en oratoria y derecho, y sirvió como sacerdote de Júpiter antes de ser destituido por motivos políticos. Durante la dictadura de Sila, tuvo que exiliarse temporalmente por negarse a divorciarse de su esposa. Esa decisión mostraba ya su determinación y firmeza. Tras la muerte de Sila, regresó a Roma y retomó su carrera. Inició su ascenso político a través de los cargos tradicionales, ancuestor, edil y pretor. También se ganó el favor del pueblo con espectáculos públicos y generosidad. Su habilidad para crear alianzas lo llevó a tejer relaciones estratégicas. César entendía que el poder no solo se conquistaba, se construía. Uno de sus grandes apoyos fue Craso, el hombre más rico de Roma. A través de él, César obtuvo financiamiento para su carrera política. También se alió con Pompeyo, el general más prestigioso del momento. En el año 60 a.C., formaron el primer triunvirato, una alianza secreta para dominar la república. César fue elegido cónsul en el 59 a.C. y aprovechó el cargo para impulsar leyes favorables a sus aliados. Distribuyó tierras a veteranos y colonos, lo que aumentó su popularidad, pero también generó la enemistad del Senado conservador, conocido como los Optimates. Sus métodos eran audaces y desafiaban la tradición. Tras su consulado, recibió el mando militar en la Galia como procónsul. Durante casi una década, lideró campañas militares que ampliaron enormemente el territorio romano. Conquistó a los galos, venció a tribus germanas
y llegó hasta Britania. Sus crónicas, conocidas como comentarios sobre la guerra de las Galias, mostraban su genio militar. Estas campañas no solo le dieron gloria, sino también un ejército leal. Mientras tanto, en Roma, la relación entre Pompeyo y César se deterioraba. La muerte de Craso, en la guerra contra los partos, rompió el equilibrio del triunvirato. Pompeyo se alió con el Senado para frenar a su antiguo compañero. En el año 49 a.C., el Senado ordenó a César disolver su ejército y regresar a Roma como ciudadano. César respondió cruzando el río Rubicón con sus tropas, un acto ilegal que significaba guerra civil. La suerte está echada, dijo al cruzar, desatando uno de los conflictos más decisivos de la historia. César marchó sobre Roma y Pompeyo huyó hacia Grecia. En la batalla de Farsalia en el 48 a.C., César derrotó a Pompeyo. Este buscó refugio en Egipto, donde fue asesinado por orden del faraón. César llegó poco después y se involucró en la política egipcia, apoyando a Cleopatra. César y Cleopatra establecieron una alianza política y personal. Juntos derrotaron a los rivales de Cleopatra y ella fue confirmada como reina. Aunque su relación causó polémica en Roma, fortaleció la influencia romana en Egipto. César regresó a Roma con más poder que nunca. Fue nombrado dictador y luego dictador perpetuo, concentrando en sí todos los poderes. Inició una serie de reformas, reorganizó el calendario, amplió el Senado y promovió obras públicas. También concedió ciudadanía a provincias y alivió deudas. Estas medidas modernizaron Roma, pero también alarmaron a la élite. ¿Alguna vez te preguntaste cómo un pequeño asentamiento en Italia logró dominar medio mundo? Este documental está hecho para ti, que buscas dormir acompañado de conocimiento real y serenidad profunda. Durante los próximos capítulos viajaremos desde el mito fundacional de Rómulo y Remo hasta la caída de Constantinopla. Veremos cómo Roma evolucionó de un reino a una república y luego a un imperio imponente. Te contaré sobre sus guerras, sus emperadores, sus traiciones y su legado. Todo con un ritmo suave que te permitirá relajarte mientras tu mente se sumerge en el pasado. Este relato no embellece los hechos ni inventa leyendas. Lo que escucharás aquí es la historia verdadera del Imperio Romano, basada en hechos comprobados. No omitiré los conflictos internos, las decisiones políticas clave, ni las batallas que marcaron el destino de millones. Cada etapa de este imperio será tratada con profundidad y respeto. Así que recuéstate, respira hondo y prepárate para dejarte llevar por siglos de historia. Si te gusta viajar por el tiempo desde la calma de tu cama, este canal es para ti. No olvides seguirnos para no perderte ningún episodio de esta y otras civilizaciones que marcaron el mundo. Empecemos ahora nuestro viaje por la historia completa del Imperio Romano. Capítulo 1. Roma. Nace del mito según la leyenda más antigua. Roma nació del lobo y la sangre. Rómulo y Remo, hijos del dios Marte y la vestal rea Silvia, fueron abandonados en el río Tíber. Una loba los rescató y los amamantó, dando origen al símbolo más potente de la ciudad eterna. Más tarde, los hermanos fundaron Roma, pero Rómulo mató a Remón. Este fratricidio marcó simbólicamente los orígenes violentos del poder romano. Aunque es mito, la historia refleja la ambición y rivalidad que acompañaría a Roma durante siglos. El nombre de Rómulo quedó como el primer rey, y la fundación se fechó en el año 753 a.C. Desde allí comenzó una expansión imparable. Los primeros reyes de Roma fueron etruscos, una civilización avanzada al norte del Lacio. Se destacaban por su arquitectura, religión y organización urbana, elementos que influenciaron a Roma profundamente. Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio fueron los más conocidos entre los monarcas etruscos. Roma en sus inicios era un conjunto de aldeas sobre colinas. La sociedad estaba dividida entre patricios, la nobleza fundadora, y plebeyos,
el pueblo común. Los conflictos sociales ya comenzaban a tomar forma desde los primeros tiempos. Aún así, la ciudad crecía en fuerza e identidad. Durante el reinado de Servio Tulio, se realizaron reformas importantes, como el censo y la división en clases por riqueza. Se construyó la muralla serviana para proteger la ciudad de ataques externos. Esta época marcó un paso hacia una organización estatal más compleja. Roma ya mostraba signos de ambición imperial. La caída de la monarquía llegó con Tarquinio, el soberbio, conocido por su tiranía y abusos. Su hijo, Tarquinio, violó a Lucrecia, una noble romana. El escándalo fue tan grande que provocó una revolución. Los romanos expulsaron a los reyes y juraron no tener más monarcas. Ese acto dio nacimiento a la República Romana en el año 509 a.C. Se estableció un nuevo sistema político con cónsules y senado. Los romanos se enorgullecían de haber derrocado la tiranía. La república sería gobernada por los ciudadanos, al menos en teoría. Aunque la república reemplazó a la monarquía, las familias aristocráticas conservaron gran parte del poder. Los patricios dominaban el senado y los cargos más altos. Los plebeyos debieron luchar durante generaciones para obtener derechos. Aún así, el nuevo sistema permitió una expansión ordenada. La religión romana también se desarrolló en estos primeros tiempos. Era profundamente influenciada por los etruscos y los griegos. Los romanos creían en múltiples dioses relacionados con aspectos cotidianos y cívicos. La religión estaba entrelazada con el poder político y la identidad de Roma en lo económico. Roma dependía de la agricultura y el comercio local. Las familias ricas controlaban grandes extensiones de tierra. Los esclavos obtenidos principalmente por guerra eran fundamentales para la producción. La estructura económica favorecía a las élites desde el principio. Militarmente, Roma era una ciudad defensiva, pero ambiciosa. La obligación de servir en el ejército era parte de la ciudadanía. Las guerras contra pueblos vecinos, como los sabinos y latinos, fueron constantes. Roma comenzó a forjar su fama como potencia guerrera. La tradición oral y los primeros anales conservados ayudaron a consolidar la historia fundacional. Aunque adornada con elementos míticos, reflejaba valores reales. Valentía, disciplina, lealtad y honor eran cualidades admiradas desde los orígenes. Estos ideales serían repetidos generación tras generación. La fundación de Roma también implicaba un vínculo fuerte con lo divino. Rómulo ascendió a los cielos, según la leyenda, convertido en el dios Quirino. Los romanos creían tener un destino especial, otorgado por los dioses. Esta convicción justificó su expansión y dominio. En resumen, Roma nació entre mito, violencia y ambición. Su transición de una monarquía a una república no fue simple, pero marcó un punto de inflexión. Desde aldeas humildes, se encaminaba a ser el centro del mundo. Su espíritu fundacional la impulsó a desafiar el tiempo. Lo que comenzó con una loba y dos hermanos, se transformó en una civilización que influenció la historia global. Aunque muchos de sus orígenes son leyenda, las decisiones tomadas en aquellos primeros siglos definieron su camino. Roma nació del mito, pero se construyó con hechos, lucha y visión.